Shalom Lekulan, sean todos bienvenidos una vez más a este canal. Pero antes del video quiero mostrarle algo muy importante que ha surgido con nosotros como el canal La Voz del Shaddai. Y es sin más preámbulo mostrarle, amados Ajim Beahayot, este hermoso detalle que ha llegado. No sé si pueden notarlo, ahí está. Es una identificación de lo que será para el canal para la hora de hacer las grabaciones de cada uno de los videos. Así estaremos cada vez más representados de lo que somos como canal, como comunidad La Voz del Shaddai. Así que esto era algo de lo que teníamos para ustedes guardado hace mucho tiempo y no le habíamos contado aún. Tenemos también otra clase se le llama como abrigo, se le conoce como abrigo, pero es un hoodie. Es un hoodie, muchas personas van a entender al escuchar la palabra hoodie. Así que teníamos esto guardado para ustedes como representación de lo que será en el canal también. Hay muchas cosas más que estaremos haciendo, muchos ajustes más que estaremos haciendo. Así que esperamos que ustedes se sientan bien felices, así como lo estamos nosotros como canal. Y ahora sí, continuemos con el video. Shalom Lekulan, sean todos bienvenidos una vez más a este canal, a este canal tan importante y maravilloso para ustedes como lo que es para todas las personas del pueblo de Israel que buscan con ansia maravillosamente siempre encontrar la emet de Yahweh y sobre todo el conocimiento de la bendita Dabar de nuestro Avinu Malkeinu Yahweh Sebaot. Sean todos bienvenidos una vez más a Ajim Beahayot, Haverim Behaverot, a este canal La Voz del Shaddai, la cual hoy para la Kabot de Yahweh estaremos transmitiendo nuevamente un nuevo tema de la bendita Torah. Sí, amados Ajim, hoy tendremos un maravilloso tema, la cual le pedimos que se queden hasta el final del video para que así puedan disgustar de este video tan maravilloso que tenemos para ustedes en este día tan especial. Amados Ajim Beahayot, si así quieren quedarse hasta el final, recuerden apoyarnos pulsando el botón de suscribirse ahí debajo. Pulsen el botón de suscribirse, no olvides dejar tu pulgar arriba y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar cada aviso de cada video que subamos en el canal. Sin más preámbulo, amados Ajim, continuemos con el video. Comencemos. El video de hoy, o la enseñanza de hoy, trata de un tema muy discutido por muchas personas, especialmente por personas que siguen religiosidades y le dan un mal contexto, dígase un mal uso a la escritura en esta parte. Obviamente le dan un mal contexto al texto, la cual no tiene nada que ver con la real historia de lo que sucede acá en esta parte. Sin más preámbulo, el tema trata, amados Ajim, sobre la cobertura tanto del hombre como también la cobertura en la mujer. Dígase tanto el uso de la kipá como también el uso del parojet, conocido como el velo. Vamos a hablar de eso, que está basado, amados Ajim, en Primera de Corintios, Aleph Corintios, del Pasuk, capítulo 11, Perek 11, Pasuk 1 hasta el verso 6. Ahí vamos a ver el real contexto de la historia de lo que transmite Shaliach Shaul en ese momento. También vamos a ver varias palabras que se explican según el Strong, basado en la palabra griegas y sus numeraciones. Cada momento que citemos una palabra, le vamos a dejar aquí en la pantalla la numeración de lo que es esa palabra en el Strong para que puedan dirigirse ustedes mismos e investigar por ustedes mismos o ustedes mismas. Y así puedan darse cuenta que todo lo que estamos compartiendo con ustedes es la más sincera verdad. Porque la verdad se nos es mostrada hoy día. Yahweh le está hablando a muchas personas, Yahweh le está levantando su mirada hacia el Shamaim a muchas personas que fueron cegadas hace un tiempo.
Si hoy en día tú estás aquí mirando este video, te voy a pedir que aproveches este video al máximo y puedas compartirlo lo más pronto posible con tus familiares o tus amistades. Así que vamos a iniciar inmediatamente con este relato o análisis de la Tanakh. Según el Pasuk 1, recuerden que citamos la cita de Primera de Corinto, Aleph Corinto, capítulo 11, del verso 1 hasta el 6. Según el Pasuk, verso 1, vamos a ir analizándolo versos por versos. Amén. Así que continuemos. Baruch Hashem. Según el Pasuk 1, verso 1 dice: traten de imitarme así como yo trato de imitar al Mashiach. En ese entonces se está refiriendo Shaliach Shaul a un grupo de personas que ya veremos a quienes se está dirigiendo Shaliach Shaul. Shaliach Shaul, conocido como el apóstol Pablo o también como Shaulo de Tarso. Así que vamos a ver a quién se está dirigiendo Shaulo de Tarso, Shaliach Shaul, en ese momento. Dice: traten de imitarme a mí como así yo también trato de imitar al Mashiach. Recuerden que el Shaliach Shaul, el emisario Shaul, el apóstol Pablo, era un imitador y seguidor del Mashiach Yeshua. Y de la misma forma, el Mashiach Yeshua en un momento nos dice: traten de imitarme a mí, así como yo imito a mi Padre. O sea, seamos el mismo ejemplo de lo que es el Mashiach con su Padre. Lo mismo vuelve a citar acá Shaliach Shaul diciendo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Mashiach. O sea, Shaliach Shaul imitando al Mashiach vendría siendo el reflejo de lo que fue de las enseñanzas que dejó postulada el Mashiach en la tierra a su pueblo Israel. Recuerden que el Mashiach Yeshua vino tras las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mashiach no le enseñaba nada de esto a esas personas paganas que no se prestaban para aceptar con humildad las correcciones e instrucciones de la bendita Torah. Entonces, una persona que sí se venía en pos de humillación ante el Mashiach y quería aceptar todas las instrucciones de la Torah, el Mashiach le enseñaba. Pero estas cosas mayormente se le exigen y se le enseñan a aquellas personas que están buscando con ansia la Emet, la verdad del Abacadosh. Así que continuemos. Así que quería darle esa pequeña introducción antes de todo, diciéndole que el Shaliach Shaul, Shaulo de Tarso, apóstol Pablo, imitaba al Mashiach tal como él anduvo, tal como él enseñaba, tal como él vestía, etcétera, etcétera. Todo eso lo veremos al final de este video con las explicaciones finales. Así que continuemos con el Pasuk 2. Ahora, hermanos, los alabo porque han recordado todo lo que les he dicho y cumplen con las enseñanzas tal como yo se las entregué, tal como yo se las ordené, tal como yo se las enseñé. Cuando dice han recordado, basado en el Pasuk 2, verso 2, que dice porque han recordado todo lo que les he dicho. Cuando dice han recordado, se refiere que han tenido memorial de todo, dígase, han podido memorizar, han podido recordar todo lo que Shaliach Shaul le había transmitido a ellos como enseñanza, de la misma forma como lo enseñaba el Mashiach Yeshua. Entonces, estas personas eran totalmente felicitadas por Shaliach Shaul en ese momento, porque él le decía: los alabo, mis hermanos, porque no han olvidado las enseñanzas que le he transmitido a ustedes. Me siento totalmente feliz. ¿Cómo no se sentiría feliz nuestro Abacadosh Yahweh al ver que nosotros estamos cumpliendo hoy día aún sus enseñanzas? Nos engrandece el Abacadosh con grandes riquezas de todo lo que posee la tierra. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Entonces dice, cuando se refiere que han recordado, es porque han tenido memorial. Memorial. Continuemos. Cuando habla de que han cumplido las enseñanzas tal como se las entregó, se refiere a los preceptos toráticos. O sea, cuando Shaliach Shaul le dice a estas personas que se está dirigiendo en ese momento: los alabo, mis hermanos, porque ustedes han tenido memorial de todo lo que les entregué, se refiere que han tenido recordatorio de todas las enseñanzas transmitidas a ellos y ellas de la bendita Torah de Yahweh. Porque lo que enseñaba Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, era Torah.
Shaliach Shaul, Saulo de Tarso, no enseñaba ninguna cosa que esté basada en la gracia. Eso es una falacia totalmente. Shaliach Shaul, que es uno de los personajes que utilizan los indoctos paganos, religiosos, utilizan a Shaliach Shaul y le dan una postura que no y nunca fue. Una postura que no la lleva él, que nunca se conoció de él, porque Shaliach Shaul fue una persona que transmitía la Torah del Mashiach, la Torah que se le entregó al Mashiach. Yahshua mismo, él fue imitador del Mashiach. Él transmitía las enseñanzas que le entregó el Mashiach a él. Él no hacía nada en contra de la Torah del Mashiach. Por eso se le llamaba que era un emisario, un Shaliach, un emisario, mensajero, portador de la verdad del reino. Baruch Hashem, Yahweh. Entonces continuemos. Entonces cuando dice han recordado, se refiere que han tenido memorial. Y sobre todo cuando dice que han cumplido las enseñanzas que él les entregó a ellos, se refiere a los preceptos toráticos. Dígase la Torah. La Torah. Todos los preceptos, ordenanzas y estatutos que se le entregó al pueblo de Israel, a eso se refiere Shaliach Shaul en ese momento. Continuemos, amados Sahim. Vamos a pasar inmediatamente al Pasuk 3, verso 3, que dice: pero quiero que entiendan, vamos a entrar a un terreno muy fuerte en estos momentos, quiero que prestemos mucha atención, pero quiero que entiendan que la cabeza, en este momento, la palabra cabeza en el griego, según el Strong 2776, quiere decir kefalí en el griego. La palabra cabeza en el griego, según el Strong 2776 del griego, se pronuncia como kefalí. Kefalí. También se le puede asumir a la palabra kefalí como también referencia de autoridad. Entonces, la autoridad o kefalí, cabeza, cuando dice, pero quiero que entiendan que la cabeza, también se puede referir como quiero que entiendan que la autoridad. La autoridad. Recordemos la palabra kefalí del griego en el Strong 2776. Entonces, continúa el verso diciendo: quiero que entiendan que la cabeza, la autoridad de todo varón está puesta en el Mashiach, Yahshua. Y la cabeza, autoridad de toda mujer casada es su marido, dígase su esposo. Y la cabeza, autoridad de el Mashiach Yahshua es Yahweh. Aquí cabe resaltar, amados Sahim Be'ahayot, según el verso ya leído, que la autoridad del varón está puesta en el Mashiach. La cabeza del varón está puesta en el Mashiach. Y ya vamos a dar una breve explicación a qué se refiere este verso. Porque también este verso lo mal utilizan y le dan un mal contexto. Y no es el contexto real el cual ellos se refieren cuando transmiten este verso a las personas. Entonces, cuando dice que toda la cabeza del varón, la autoridad del varón está puesta en el Mashiach, ya veremos por qué. Lo que pasa es, amados Sahim, en este caso, es que cuando se refiere que la cabeza, la autoridad del varón está puesta en el Mashiach, se refiere, amados Sahim Be'ahayot, que toda la autoridad del Mashiach reposa en el hombre. Y el hombre es el reflejo de lo que es el Mashiach. Si nosotros obedecemos al Mashiach y lo reconocemos como la autoridad y le rendimos el honor como lo que él es, el Mashiach Yahshua, nosotros podemos ser autoridad. Podemos reconocer autoridad. Porque, por ejemplo, vamos a dar un breve ejemplo. El Mashiach como la representación de la autoridad, la cabeza del hombre, y la cabeza del Mashiach es Yahweh, y la cabeza de la mujer, de la esposa, es el esposo. Aquí va bajando, bajando y bajando. Primeramente se menciona que el Mashiach Yahshua es la cabeza del hombre. Luego dice que el hombre es la cabeza de la mujer y que la cabeza del Mashiach es Yahweh. Esto va bajando escalón por escalón, postura por postura. Entonces, si obviamente el Mashiach es la cabeza del hombre, es porque el Mashiach obedece a alguien que está por encima de él.
¿Y quién es el que está por encima de él? Ya lo vimos en el texto. La cabeza del Mashiach es Yahweh. Entonces, ya el Mashiach, Yahshua, obedeciendo la cabeza, su padre, que es Yahweh, viene representando aquí en la Eret, en la tierra, la autoridad del hombre. Dígase, de los seres humanos, de la humanidad. Él es la cabeza del varón. Entonces, el varón, reconociendo la autoridad y obedeciendo la autoridad que es el Mashiach Yahshua, que se le ha sido entregado como cabecilla, como Rosh, como cabeza, como dirigente, como líder, etcétera, etcétera. Ya el hombre ya puede ejercer un puesto o una postura de autoridad. Porque si se dice acá en el texto que el hombre es la autoridad de la mujer, ¿cómo el hombre puede ser autoridad de una mujer si ni siquiera respeta su mayor autoridad, que es el Mashiach? Un hombre no puede ser autoridad de una mujer, de una esposa. No puede ejercer ese papel, no puede ejercer ese derecho de autoridad sobre la mujer. No puede gobernarlo, no se puede ni siquiera gobernar, sino lidiar a una mujer en un hogar y su familia, si ni siquiera se sujeta a su mayor autoridad, que es el Mashiach Yahshua, que se le ha sido dado y se le ha puesto en la Eret, en la tierra. Entonces ya vemos que como la autoridad del hombre es el Mashiach, y cada vez que nosotros respetamos la autoridad que es el Mashiach, podemos ejercer la función en nuestro hogar, como también la ejerció nuestro Mashiach Yahshua aquí en la tierra, en la Eret. Así que es una breve explicación de qué verdaderamente se refiere y qué mayormente arroja de luz esta parte del verso cuando dice que la cabeza, la autoridad del hombre es el Mashiach. No podemos tomar este verso y decir, como dicen los religiosos, que la cabeza del hombre es el Mashiach y no podemos cubrirnos la cabeza. Continuemos con el verso, con los versos siguientes, y nos estaremos dando cuenta en cada momento a qué se está refiriendo Shaliach Shaul. Entonces cabe resaltar en este Pasuk 3, verso 3, que de lo contrario, un varón que no respeta la autoridad, que es el Mashiach, no puede tener autoridad sobre nadie, ya que no respeta su mayor autoridad, que es el Mashiach. Una persona, como ya hemos dicho antes, no puede tener autoridad sobre nadie si ni siquiera respeta su mayor autoridad, que es el Mashiach. No puede. Una vez que el varón respeta la autoridad del Mashiach, la autoridad de la mujer vendría siendo su esposo. Ya esto también lo explicamos. Si un hombre ejerce buena autoridad en el hogar es porque el hombre obedece su mayor autoridad, que es el Mashiach, que se le ha sido puesto en la tierra. De lo contrario, un hombre no puede ejercer ese dominio, esa autoridad en el hogar sobre la mujer. Porque si tú no te sujetas a la autoridad que es el Mashiach, no esperes que nadie se sujete a ti en tu hogar. Tu familia no se va a sujetar, porque tú no estás arrojando el ejemplo de la Torah sobre tu familia. Entonces, si tú quieres que hagan algo por ti, primero comienza a hacerlo tú mismo, por ti mismo o por ti misma. Entonces, continuamos, vamos a pasar al Pasuk 4, verso 4, que es mayormente donde la persona toman este verso y le dan el contexto inequívoco, le dan el contexto que no es un contexto real. Vamos a ver con gran detalle el texto del verso 4, que dice: pero todo hombre, todo varón que hace plegarias o profetiza, cuando decimos plegaria se refiere a lo que mal se llama como oración, la palabra oración, lo que mal utilizan como la palabra oración, tefilá, tefilot. Pero todo hombre que hace tefilot, plegarias, oraciones o profetiza, aquí viene otra palabra del griego, kata kefalis echon, del griego, kata kefalis echon. Cuando dice, pero todo hombre, todo varón que hace tefilot, tefilá, plegaria o profetiza, en el griego quiere decir kata kefalis echon. Y vamos a ver a qué se refiere tales palabras. Kata, según el Strong 2596 del griego, se refiere a algo que va cayendo hacia abajo, o también
algo que cae hacia abajo, dígase rostro. Algo que va cayendo hacia el rostro. Algo que va cayendo hacia el rostro. Tengamos mucho ojo con eso a la hora de dar la opinión sobre este texto. Katá significa, según el griego del Strong 2596, katá significa algo que va cayendo hacia abajo, desde la cabeza hacia abajo, hacia el rostro. Entonces, echon significa, según el Strong del griego 2192, significa que tenga. Entonces, ya viendo los significados de cada una de las palabras que ya dictamos, tanto como la palabra katá del griego, como también la palabra echon del griego en el Strong, ya vimos, según las palabras, según el Strong, el verso sería así, de esta forma. Todo hombre, todo varón que hace plegarias, tefilot, oraciones, o profetiza y que tenga algo que va cayendo hacia abajo desde su cabeza. O sea, todo varón, todo hombre que ora, que hace plegaria, o profetiza con algo que va cayendo desde su cabeza hacia abajo, hacia su rostro, hacia abajo. Que yo sepa, mi kipá, mi cobertura, no cae hacia abajo. Está alrededor de mi cabeza, en la parte donde se encuentra el cerebro, el cerebelo. No va cayendo hacia abajo, sino que se mantiene aquí arriba. Es muy diferente a lo que utilizan las damas, las mujeres. En sí, lo de las mujeres sí va cayendo hacia abajo, que vendría siendo el velo, el parojet, pero mi kipá no va cayendo hacia abajo. Entonces, cuando dice todo hombre que ora, que profetiza con algo que va cayendo hacia abajo, no se refiere a la kipa, no se refiere a esta clase de cobertura que utilizamos los hombres. Y esto vamos a verlo más a fondo al final, cuando estemos explicando cada una de estas cosas en conclusión. Entonces, algo que va cayendo hacia abajo, la kipá que utilizamos, la cobertura, no cae hacia abajo, se mantiene hacia arriba. Entonces, las preguntas serían entonces, ¿qué sería ese algo que va cayendo hacia abajo? A lo que se refiere Shaliach Shaul. Un velo, dígase parojet, una cobertura, ¿qué clase de cobertura? ¿Qué cosa? ¿O se refiere al pelo largo que va cayendo hacia abajo? ¿A qué se refiere Shaliach Shaul? Ya lo veremos más adelante. Tenemos que recordar, amados Ajim, Beahayot, hermanos, hermanas, amigos y amigas, Javerín Javerot que nos escuchan en este video. Si eres de los que está escuchando este video por primera vez o ve uno de nuestros videos por primera vez en este canal de La Voz del Shaddai, recuerda suscribirte en el botón de lo que es suscribirse. Suscríbete a nuestro canal, pulsa pulgar arriba y activa la campanita de notificación, y así no te puedes perder ningún contenido que subamos al canal. Continuamos, amados Ajim. Entonces tenemos que recordar, amados Ajim, Beahayot, Javerín, Behaverot, que en aquel lugar rendían culto a dioses paganos, porque tenemos que reconocer el contexto real de la historia para podernos dirigir a este texto y sacar una conclusión del texto, para poder entender el contexto de la historia. Tenemos que reconocer qué había en aquel entonces y a quién se dirigía Shaliach Shaul cuando hablaba en esos momentos y a quienes él se dirigía. Entonces tenemos que recordar que en el lugar donde se encontraba Shaliach Shaul en ese momento era un lugar donde cercanamente rendían culto a dioses paganos. Y muchos de ellos, de los que rendían culto a dioses paganos, se convertían a las enseñanzas del Mashiach Yahshua, dígase a la Torah de Yahweh, porque Yahshua es la Torah hecha carne de Yahweh, la Torah hecha carne que fue enviada desde el Shammai hacia nosotros, para enseñarnos e instruirnos cómo guardarla y cómo seguirla, cómo ponerla en práctica en nuestras vidas, ya que en aquel momento cuando él hizo aparición no se estaba practicando la Torah y la tenían por olvido, así que él vino
para mostrarnos cómo realmente guardarla y no ponerla al olvido. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Así que, amados Sahim, debemos recordar que en esos templos donde estaba Shaliach Shaul pregonando la Torá, esas personas que rendían culto a dioses paganos, dioses extraños, dioses ajenos, muchos de ellos enseñaban a la Torá de Hamashiach, a la Torá del Mashiach Yeshua. Pero debemos recordar que en esos templos también ofrecían la prostitución masculina. Dígase, en esos templos se utilizaba lo que es la prostitución masculina. Podemos entenderlo como lo que es personas que son homosexuales, personas que se prostituyen hombre con hombre, homosexuales que eran dados a la homosexualidad, como también lo ocurría en Sedón y Ámora, como Sodoma y Gomorra, se entiende así. También en este momento donde se dirigía Shaliach Shaul pregonando la Torá, rendían culto a dioses paganos en esos templos y también hacían la prostitución masculina, dígase la homosexualidad. Entonces muchos de esos homosexuales que rendían cultos paganos a esos dioses se convertían a la Torá de Hamashiach Yeshua. Pero más sin embargo, veremos más adelante algo. También debemos recordar que a pesar de que ellos se convertían a las enseñanzas del Mashiach Yeshua, ellos aún seguían sus prácticas y no querían dejar sus prácticas. Ellos no querían abandonar esas prácticas que tenían. ¿De qué? De la homosexualidad. De la homosexualidad. Entonces, en esos templos, tanto como rendían la homosexualidad hombre con hombre, se prostituían, la prostitución masculina de hombres. Ellos, cuando Shaliach Shaul se dirigía a ellos, él le estaba dando una reprensión. Él le estaba dando una reprensión. Por eso que dice que todo hombre que ora o profetiza, todo hombre que hace tefilá o profetiza con algo que va cayendo hacia abajo, ya veremos por qué más adelante, qué le dice Shaliach Shaul, porque estos hombres tenían la costumbre de actuar como si eran mujeres, vestían como si eran mujeres, se ponían parojet, se ponían velo como si fueran mujeres. Por eso Shaliach Shaul le estaba dando una reprensión. ¿A quiénes? A esos corintios, a los corintios de esos momentos, que se prostituían en esos palacios, en esos templos paganos donde se rendían cultos a dioses extraños, ajenos. Mas sin embargo, Shaliach Shaul le estaba dando una reprensión, ya que muchos de ellos se convertían a la enseñanza. Por eso él le decía: los alabo, porque le he enseñado estas cosas. Pero más sin embargo, muchos de ellos no querían abandonar sus prácticas. Eso también nos recuerda, lo mismo pasa con muchos religiosos que quieren seguir la emuná hebrea, pero más sin embargo no abandonan sus prácticas. Muchas religiosidades que por ahí hoy en día se profesa la emuná hebrea por boca de ellos, pero más sin embargo siguen con su misma práctica del cristianismo, de la religiosidad X, sea catolicismo, sea X religión, para no mencionarlas todas porque son bastantes. Religiones falsas, religiones inventadas por hombres. El Mashiach Yeshua no vino a la tierra a fundar ninguna religión. El Mashiach no vino a fundar ninguna religión. Baruch Hashem. Entonces vamos a continuar en el Pasuk 4. Continuemos con el Pasuk 4. Aquí surge otra palabra del griego. Katais hi enei. Katais hi enei. Según el griego. Y significa deshonra, avergüenza o afrenta. Tin kefalin aftou, otra palabra más del griego, y significa su cabeza y su autoridad. Entonces, el verso completo sería: todo hombre que hace tefilá o profetiza con algo, o que tenga algo que vaya cayendo hacia abajo, hacia su rostro, afrenta y trae deshonra a su cabeza, a su autoridad. Entonces, ¿quién es la cabeza del hombre? El Mashiach. Imagínense ustedes tal perversidad de que un hombre homosexual se quiera rendir ante el Mashiach con esas prácticas paganas, con esas abominaciones de homosexualidad,
Respetamos a las personas que quizás siguen ese tipo de cosas, de práctica. Los respetamos, pero no apoyamos lo que hacen. Porque por la Torá no es aceptable. Nosotros damos por basura todo lo que va fuera de la Torá de Yahweh. Sí les respetamos, pero más sin embargo no apoyamos a ese tipo de personas que se siguen conduciendo por esos caminos de la homosexualidad. Entonces, cuando Shaliach Shaul le decía a esta persona este tipo de reprensión, que todo hombre que hace tefilá, que hace plegaria, que hace oración o profetiza con algo que va cayendo, o que tenga algo que vaya cayendo hacia su rostro, hacia abajo de su cabeza, afrenta o trae deshonra a su autoridad, a su cabeza, que es el Mashiach. Entonces, a eso se refiere tal verso, el Pasuk 4, cuando dice que todo hombre que hace plegaria o profetiza con algo que vaya cayendo hacia abajo, trae deshonra a su cabeza, que es el Mashiach. No es el contexto que ellos le dan, un contexto que no es el real. Continuemos con el verso 5. Esto se está poniendo bastante interesante. Baruch Hashem Yahweh. Pasuk 5, verso 5. Ahora ya acabamos de terminar con la parte de los hombres. Ahora vamos a pasar a la parte de las mujeres, de las damas. Pasuk 5, que se refiere a las damas en este caso, porque en ese entonces habían tanto damas como hombres. Entonces Shaliach Shaul, cuando se dirigía en ese momento, le estaba hablando a damas y hombres y mujeres. Baruch Hashem Yahweh. Dice el Pasuk 5, verso 5, pero toda mujer que hace plegarias o profetiza, aquí vamos a ver la parte contraria de lo que vimos en los hombres. En esta ocasión la palabra cambia. Aquí surge una palabra del griego que dice akatakalito tikefali, del griego. Según el griego, repito, akatakalito tikefali, según el griego. La palabra akatakalito del Strong, número 177, significa que no caiga hacia abajo. Repetimos, akatakalito tikefali, según el Strong del griego, número 177, se refiere que no caiga hacia abajo. Entonces cuando dice, pero toda mujer que hace plegarias o profetiza, dice akatakalito tikefali, que no tenga algo que caiga hacia abajo. Aquí vemos la palabra kalutto, que viene también de la palabra kalito, del Strong 2572, y significa esconder tras un velo. Entonces el verso sería por completo, el Pasuk 5, toda mujer que no tenga un velo, parojet, que esté cayendo hacia abajo, cubriendo su rostro. En este caso sí, la mujer debe cubrirse su rostro, el hombre no, ya lo vimos. Afrenta o deshonra su cabeza, su autoridad, que es su marido, su esposo. No hay diferencia con una que esté con su cabeza rapada. Entonces el Pasuk 5, el verso 5 dice, toda mujer que ora o profetiza con algo y no tenga algo que vaya cayendo desde su cabeza hacia su rostro, afrenta y trae deshonra a su autoridad, que es el hombre en el hogar, su marido, su esposo. No puede ser el Mashiach, porque el Mashiach es la cabeza, la autoridad del hombre, y el hombre es la autoridad de la mujer. Según vimos que van pasando y van bajando de escalón por escalón, autoridad por autoridad. Baruch Hashem Yahweh. Entonces dice algo muy interesante, una parte que quizá llama mucha la atención a muchas mujeres. No hay diferencia con una que está con su cabeza rapada, Baruch Hashem. Según el verso que estamos analizando, vemos que dice que no hay diferencia con una que está rapada. Se puede decir, según el verso, toda mujer que no tenga un parojet, un velo, que esté cayendo hacia abajo, cubriendo su rostro, es como si fuera similar a una mujer que tenga su cabeza rapada. Quizá muchos
nos preguntaríamos en este caso, ¿por qué dice Shaliach Shaul, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que una mujer que no tenga un parojet, un velo, que esté cayendo desde su cabeza y cubra su rostro hacia abajo, es similar a una mujer que tiene su cabeza rapada? ¿Qué parentesco tiene una mujer con su cabeza rapada a una mujer que no tiene algo que va cayendo desde su cabeza hacia su rostro? ¿Por qué lo asimila así Saulo de Tarso, Shaliach Shaul? Ya veremos más adelante, todo esto tiene una explicación. Según el Pasuk 6, verso 6, continuamos. Porque si la mujer, aquí surge otra palabra del griego, ou katakalit tetai. Ou katakalit tetai. Según el griego, no está cubierta con un velo, con un parojet, que también se corte el cabello, dígase el pelo. Pero si es deshonroso para la mujer llevar cabello cortado, su pelo cortado, entonces, o raparse el cabello, entonces que se cubra con un parojet, con un velo. Entonces, amados ajín, la explicación de la mujer con la cabeza rapada. Vamos a dar una breve explicación de la mujer con la cabeza rapada. Porque Shaliach Shaul dice que una mujer que no tenga algo que vaya cayendo desde su cabeza hacia abajo y cubra su rostro es similar a una mujer que tenga la cabeza rapada. Lo que pasa es que según el contexto de la historia, según la historia, en ese momento, en aquellos tiempos, ya que en estos tiempos se ha perdido la connotación de las cosas, hoy en día una mujer tener su cabeza rapada es una moda, pero en aquellos tiempos se identificaba a ese tipo de mujer que tenía la cabeza rapada como una mujer ramera, una mujer prostituta. Una mujer en aquellos tiempos que tenía su cabeza rapada se hacía llamar o identificar una mujer prostituta, una mujer ramera, que no tiene sujeción ni dominio de nadie. Dígase, una mujer que no está sujeta a nadie, a nada ni a nadie. Entonces por eso Shaliach Shaul le dice que si una mujer no tiene algo que va cayendo desde su cabeza hacia su rostro, que se rape su pelo. Y se hace similar a una mujer que tiene su cabeza rapada, que es una prostituta. Porque es una mujer que se casa con un hombre, no se somete a su marido, que es su autoridad, y no tiene algo que le identifique como simbólicamente autoridad, que es su parojet, y vaya cayendo a la hora de profetizar y orar a su rostro, que se moche su pelo, se corte su cabello y se vuelva lo que es, y se identifique lo que es una mujer prostituta que no tiene sujeción de nadie ni nada, y se le reconoce como una ramera que no tiene sujeción de nadie, ni siquiera de su marido, porque no está respetando las órdenes, no está respetando toda la autorización que dejó Abba Yahweh a nosotros, para que sepamos cómo nosotros regirnos en todas las ocasiones. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Entonces, esta es una breve explicación por qué Shaliach Shaul decía que una mujer que no se cubre su rostro a la hora de hacer plegarias o profetizar, y no se esconde su rostro detrás de un velo, detrás de un parojet, es similar a una mujer que tiene su pelo cortado, que es una prostituta, reconocida como una prostituta. En aquellos tiempos, una mujer que no se sujetaba a nadie ni nada, se cortaba su pelo y se identificaba como lo que es, una mujer prostituta, una mujer ramera, sin sujeción a nadie ni nada. Entonces, amados ajín, esta es una breve explicación de tanto lo que es la cobertura del hombre como la cobertura de la mujer. Ahora vamos a dar una conclusión de estos dos puntos de vista que tuvimos, tanto de la cobertura del hombre como la cobertura de la mujer. Entonces, número 1, según la conclusión de todo lo que ya hemos visto, todo lo que hemos escuchado. Número 1, el hombre sí puede cubrirse su cabeza, sí puede cubrirse la cabeza. Y no tiene nada que ver con la cobertura de la mujer, para nada. Un parojet y una kipat y un talit, porque también al talit le llaman como si fuera igual como lo que utiliza la mujer, que es el parojet, el velo, no tiene nada que ver ni se asimila, no es igual ni es lo mismo. Talit es talit, que se le reconoce como manto de tefilot, manto de oración, y cobertura de la mujer, parojet, velo, es otra cosa. No son ni similar ni iguales. No son nada iguales. Son dos cosas muy diferentes.
Entonces, cuando nosotros nos cubrimos con la kipá, estamos reconociendo que hay una autoridad puesta por encima nuestra, que es el Mashiach, nuestra cabeza, nuestra autoridad. Por eso nosotros nos sujetamos a nuestro Mashiach, que es nuestra suma autoridad puesta y dada por Yahweh en la Eret, tierra. Y cuando nosotros asumimos esa autoridad y reconocemos y honramos y honoramos al Mashiach como nuestra suma autoridad, nosotros podemos tomar la postura de autoridad en nuestros hogares con nuestras esposas, como ya nosotros lo explicamos anteriormente. Entonces, amados sajín, el talit, el hombre sí puede cubrirse con un talit, el talit, que es lo que utilizaba el Mashiach a la hora de hacer todas sus obras durante el camino, durante todo su peregrinaje, durante todo su camino que él recorrió, haciendo proezas y maravillas en todo lugar que iba. Mas sin embargo también lo utilizaba para hacer tefilot. Mayormente el talit nosotros lo utilizamos porque el Mashiach mismo dice: sean imitadores de mí. Entonces nosotros tenemos que ser imitador de Mashiach en todos los sentidos de la palabra, tanto como él anduvo, tanto como él hizo la obra en la tierra y tanto como él lo fue. Tenemos que ser imitador de él sobre todo. Si nosotros nos hacemos y nos dedicamos como talmidín del Mashiach Yahshua, tenemos que ser tal como lo que él fue. Baruch Hashem. Entonces, amados sajín, como tal lo él fue, nosotros también utilizamos el talit, lo que se reconoce como manto de plegarias, de oración. También se utiliza para dar análisis de la Torá, dígase dirigir en las congregaciones, para hacer oraciones, también para dar estudios, etcétera, etcétera. Mayormente se utiliza el talit para ese tipo de ocasiones, no para estar andando en las calles con ellos y dándonos a reconocer por las demás personas en las calles de que somos hebreos porque portamos de un talit. No, mayormente nosotros lo utilizamos en estos casos ya mencionados, para hacer tefilot, para hacer lo que es direcciones de las escrituras, para enseñar, etc. Entonces, el hombre sí puede cubrirse con un talit. Entonces, tenemos que también entender que Shaliach Shaul no puede hablar en contra de él mismo, porque él mismo hacía los talí, fabricaba los talí y lo vendía. De eso él se ministraba, él podía cuidar de su ministerio. De eso él mantenía su ministerio, vendiendo talí. Entonces él no puede decir que no se puede cubrir cuando él mismo se cubría. Shaliach Shaul se ponía talí, él se cubría. Y no puede decirle al hombre que no se puede cubrir porque él mismo se cubría. Entonces te contradices, porque tú me quieres transmitir un mensaje, pero tú lo usas. Tú lo utilizas. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, Shaliach Shaul utilizaba talit. Él fabricaba talit, porque de eso él mantenía su ministerio. Y él no puede hablar en contra de sí mismo. Es como si yo estuviera apuntándote con una pistola o con mis dedos señalándote, pero este dedo me está señalando a mí de que yo también soy culpable. Entonces, amados sajín, tenemos que tener mucha atención a la hora de leer ese texto, para que sí podamos leer ese texto, esa parte del verso, con el real contexto que lleva. Punto número 2. La mujer debe cubrirse con un velo, con un parojet, que esté cayendo desde su cabeza hacia su rostro, hacia abajo, al hacer plegarias y a la hora también de profetizar. Punto número 3. Una mujer que no se cubra con un parojet, con un velo, que caiga desde su cabeza hacia abajo, hacia su rostro, a la hora de profetizar y hacer plegarias, cubriendo su rostro, es similar a una que tenga su cabeza rapada. Ya explicamos qué significado tiene una mujer con la cabeza rapada, que aunque hoy día no se le dé todo el privilegio y toda la connotación que le daban en aquellos tiempos, para nosotros sigue siendo lo mismo, sigue siendo vigente. Que por más que lo hagan por moda, esa moda la llevan a ellas a estar sujetas a las cosas del mundo, vanas, y no a las cosas de Yahweh. Entonces, punto número 4. Una mujer con la cabeza rapada es sinónimo a una prostituta que no tiene sujeción a nada ni nadie. Punto número 5. No es lo mismo un parojet, velo, a un talit, manto de tefilot. Ya lo explicamos. Punto número 6. El hombre no puede cubrir su rostro al hacer plegarias y profetizar. También lo explicamos. El hombre sí puede utilizar kipá, que cubra alrededor de su cabeza, como simbología de que hay una autoridad puesta por encima nuestra, que representa también la humildad hacia Yahweh,
Puede también utilizar su talit, lo que se reconoce como el manto de oración, pero no puede cubrirse su rostro, sino totalmente dejarlo que caiga hacia los lados, sin cubrir la parte del rostro. Amén. Entonces, y punto número 7, la mujer debe tener algo que simboliza la sujeción, dígase parojet o velo. La mujer debe tener su simbología de lo que representa la sujeción. Así también vimos una parte de la historia cuando a Yitzhak le fueron buscando esposa, tomaron a Ricaf, cuando se dirigía a encontrarse con su futuro esposo y ve a este hombre y hace un encuentro en el camino, cuando inmediatamente observa que este iba a ser su esposo, ella tomó su parojet, su velo, y se cubrió su rostro, dando una muestra o una señal de autoridad de que Yitzhak iba a convertirse en su autoridad. Ricaf era la que se reconoce como Rebeca. Entonces, vemos esta parte muy interesante de que si la mujer hoy día puede cubrirse, porque si no fuera así, ¿por qué entonces en las bodas, en los vestidos de novias, utilizan un velo para cubrir el rostro de la dama? Porque si ya la mujer no puede cubrirse en estos tiempos, ¿por qué utilizan en los vestidos de novia un velo? Eso parece contradictorio. Mayormente no es una tradición, porque todas esas cosas vienen ya impuestas por los hombres. Pero todo esto del velo surge de la Torá de Yahweh. Porque imagínense ustedes, la boda representa la boda del Cordero, que es el Mashiach, en aquellos tiempos que se van a postrar, en aquellos tiempos postreros, tiempos que van a venir. Entonces todo esto tiene una simbología muy profunda por la Torá. Entonces, sí, la mujer debe cubrirse con el velo o con el parojet, que es una muestra o simbología de una señal de autoridad. Para culminar, vamos a leer el Perek 11, Pasuk 16, que dice: no obstante, si alguno quiere ser contencioso, dígase quiere contender, el hecho es que nosotros no tenemos dicha costumbre, ni las Kehilot, congregaciones o comunidades de Elohim Yahweh. Si alguien quiere contender con nosotros de estas cosas y no quiere sujetarse a la autoridad de las enseñanzas del Mashiach Yahshua de Yahweh, nosotros no tenemos dicha costumbre. Le respetamos su ocasión, si no quiere someterse, pero también exigimos respeto hacia nosotros. Nosotros no tenemos dicha costumbre de querer contender de estas cosas, porque la verdad nos hará libre. Baruch Hashem Yahweh, Mazel Tov. Amados Sajín, hemos llegado al final de este encuentro, de esta enseñanza de la semana en este canal, La Voz del Shaddai. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte en el canal, pulsa pulgar arriba y no te olvides de activar la campanita de notificación para que pueda llegarte cada notificación de nuestro contenido que subimos por el canal. Si quieres que te salude en un próximo video, aquí debajo en la caja de comentarios, deja un comentario diciendo salúdame en el próximo video y se te estará saludando en un próximo video. Así que, amados Sajín, Mazel Tov, toda Rabá a cada uno de ustedes por haber dedicado su tiempo, su valioso tiempo en ver este video y compartirlo con nosotros. Comparte este video con tus amistades y todos tus familiares y nos vemos en un próximo video en este canal. Se despide su Aj, Joel Santana, de la Kehilá, Casa Profética de Israel. Shalom le Kulan. Kol Tov. Hasta la próxima.